Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Nos ha pasado. Mi podcast, este podcast, tu espacio para hablar del amor, las relaciones, los vínculos, las amistades, el trabajo y todas esas cosas que sentimos, pero que a veces no sabemos cómo decir, cómo expresar, esas cosas que tanto a ti como a mí nos ha pasado. Yo soy Valentina, soy psicóloga y ante todo soy humana. Y este sí va a ser un episodio muy humano, siento yo, un episodio muy personal también en el que quiero contarte cómo me creí varios mitos del amor romántico y también cómo me fui desarmando o cómo fui desarmando cada uno de ellos, ¿sí? Em, este es un tema que a mí me gusta muchísimo, que lo trabajo mucho en talleres, en el espacio de consulta. Y vamos a andar un poquito entonces en qué son los mitos del amor romántico, ¿no? Entonces seguramente has escuchado frases como el amor todo lo puede, si es celoso es porque te quiere, o cuando encuentres a tu media naranja lo sabrás, o pues como que uno de los eh, grandes mitos también es tienes que renunciar y tienes que dar todo por amor, tu pareja debe ser tu todo, ¿sí? Entre otros mitos eh, que han configurado una forma de amar y que a veces pues es una forma que termina siendo un poco problemática. Entonces, pues vamos a conversar de esto. Es un tema del que seguramente si me sigues en redes, pues ya me has escuchado bastante, pues como hablar de esto, pero creo que todavía la conversación sigue siendo necesaria. Y hoy, como les comenté, es un podcast un poco más personal porque no solo voy a hablar de estos mitos, sino de cómo me atravesaron a mí y cómo fue mi experiencia con ellos. De entrada, creo que al igual que muchas de las personas que me siguen, que me escuchan, pues yo crecí viendo un montón de películas de amor, de no solo de Disney y de princesas, sino de historias de amor adolescente, de amor adulto, comedias románticas, y hoy por hoy todavía las veo porque me encantan. Pero en su momento estas series, estas películas empezaron a configurar mi forma de amar y la forma en la que quería vincularme con las personas, pero especialmente la forma en la que buscaba el amor. Entonces empecé a buscar un amor como con unas características que siento que eran muy irreales o muy efectivamente de película, ¿no? Y ahí pues empecé como a construir una imagen de ese hombre perfecto, entre comillas, con el que quería estar, un hombre 100% basado en series que yo me veía, es decir, yo me veía un montón de series mexicanas, pero también un montón de series argentinas que configuraban como unos personajes que yo decía, quiero un hombre como este. Y creo que aquí ahí entra un gran error y es pues entender que eso que veo es un personaje ficticio, no existe esa persona tal cual. Y yo creo que yo buscaba mucho replicar ese amor que veía en las series, en las películas, en las pantallas, en los libros y las novelas que leía de amor adolescente. Y empecé como a perseguir ese amor y me empecé a frustrar porque me daba cuenta que ese amor no llegaba, ¿no? Porque claro, ¿cómo va a llegar si pues hay una vara un poquito alta, ¿no? Y me frustraba y me sentía como muy extraña porque también veía a mi alrededor como muchas de mis amigas ya teniendo pareja y yo decía, pero ¿por qué yo no? Es decir, porque a mí no ha llegado a mí esa persona, ese príncipe, ese personaje de novela, no entiendo por qué no llegan. Y claro, pues no llega porque yo tenía una lista supremamente exigente que para que llegara más o menos me tocaba mandarlo a hacer y me da risa porque muchas veces yo le digo esto a mis pacientes, como para encontrar esto que quieres te toca diseñarlo, mandarlo a hacer y por ahora la inteligencia artificial todavía no nos permite mandarlos a hacer menos mal. Entonces empecé ahí pues obviamente en una búsqueda digamos que no tenía fin porque de nuevo como he dicho pues estaba intentando alcanzar algo que para nada estaba aterrizado. Y después, obviamente, empiezo a encontrarme con distintas personas a lo largo de mi camino y crear ciertos vínculos, estar en ciertas relaciones donde estos mitos del amor de los que les hablé al inicio se fueron instaurando y estuvieron muy presentes. Y hoy por hoy, pues claro, los veo con claridad,
pero en su momento me costaba mucho reconocer que esos mitos estaban presentes de una forma muy negativa. Primer mito, por ejemplo, el amor todo lo puede. Y este sí que fue un mito que lo viví muchísimo y este fue uno de los mitos más difíciles de soltar, ¿no? Como que yo también creí que si amaba suficiente, podía con todo, ¿no? Con la indiferencia, con a veces, no sé, el maltrato, con falta de deseo, con un montón de cosas y me aferré a ciertas relaciones pensando que el amor, la compañía o el amor entre comillas, ¿no? Eso que yo creía que era amor, pues iba a ser suficiente y me costó entender que a veces no lo es. Entonces me encontraba en relaciones donde me tocaba hacer muchas renuncias, donde me incomodaba muchísimo, donde pasaba demasiado malestar, pero pues yo sentía que había un amor, que había un cariño y que ese amor pues valía la pena, ¿no? Como que a pesar de todos los malestares que estaban presentes, ese amor valía la pena. Incluso a pesar de manipulaciones, mentiras, violencias psicológicas, de convertirme incluso en una persona que no me gustaba ser, pues todo esto ocurría en nombre del amor por intentar sostener un vínculo que en el fondo era insostenible, pero que a mí me costaba mucho entender que era insostenible, ¿sí? Entonces, primer mito que hay que empezar a cuestionar y es que el amor todo lo puede, no, el amor no todo lo puede, porque en esta fórmula de lo que es los vínculos de pareja, que igual cada persona vive su vínculo de pareja de manera distinta, em, es importante entender que solo el amor no basta, ¿sí? Es importante agregar otra serie de ingredientes en esta fórmula para que los vínculos que se creen no solo desde el amor, sino desde desde otra serie de lugares y elementos, como por ejemplo el respeto, como la lealtad, em, como el deseo. El deseo creo que es algo maravilloso en los vínculos de pareja y que a veces incluso el deseo se pierde, pero como todavía hay una especie de cariño que confundimos con amor, pues se intenta mantener ese vínculo. Creo que aquí también es muy importante entender que, que a veces pues, como que nos cuesta separar o discernir entre lo que es amor, lo que es apego, lo que es costumbre, y como que todo lo metemos en la misma bolsa enorme y le ponemos el título de amor, pero cuando ponemos una lupita, creo que empezamos a ver con claridad el vínculo como con unos lentes reales y aterrizados, pues nos damos cuenta que probablemente eso que estamos experimentando, sintiendo, no es necesariamente amor, sino que es otra serie de cosas que hacen que me cueste soltar el vínculo. Otro mito del amor que también viví es que mi pareja debe ser mi todo. Entonces, ponemos en el centro de nuestras vidas a nuestra pareja. En algún momento me pasó que puse en el centro de mi vida a las personas con las que salía o a alguna que otra pareja y creo que esto también fue un error, ¿no? No sé si te suena esto de es mi mejor amigo, mi confidente, mi amante, mi todo, mi soporte, ¿sí? Y pues yo también me lo creí, ¿no? Hasta que después, en algún punto, me vi dejando de lado amistades, proyectos, hobbies, por querer fusionarme con el otro, ¿no? Esto que desde este lado en psicología llamamos confluencia. Entonces, se pierde esa individualidad, mi límite y el límite del otro se desdibujan y pasamos a ser como un solo ser, ¿no? Y creo que esto es un error muy grande porque esto incluso nos hace aferrarnos muchísimo a relaciones, ¿no? Nos hace mucho eh, como perderme en el otro porque pues nadie puede ser tu todo, ¿no? Si otra persona es tu todo, tú dejas de ser tú. Y si pones a otra persona em, en el centro, pues cuando esa persona se va, tú te pierdes, te desdibujas, no sabes quién eres. Y en algún momento me pasó que me alejé de amistades, que como que mi pareja era esa otra, perdón, mi centro era esa otra persona, y 24/7 mi pensamiento iba hacia esa otra persona, incluso también desde el malestar, ¿no?
no solo desde el bienestar, sino cuando ya había mucho malestar en estos vínculos, pues igual mi centro seguía siendo la otra persona, porque era un centro también desde el malestar, donde todos mis pensamientos iban hacia ahí, todas mis emociones, mi desgaste emocional, mi humor en el día a día, estaban muy ligados a esta persona. Y entonces se vuelve el centro y me olvido de mí, me olvido de mis cosas, me olvido de mis proyectos. Entonces, bueno, otro mito con el que conviví y con que lidié. También está este famoso mito de la media naranja. Eh, Creo que ese lo viví un poco más en mi adolescencia, donde intentaba buscar mucho mi adolescencia más temprana, donde intentaba buscar mucho como esa otra mitad, esa alma gemela, esa otra persona que viene y me va a complementar. Y hoy por hoy, pues, como dicen por ahí, ni somos frutas, ni estamos incompletas como para buscar una media naranja, ni un medio, no sé, ni una media manzana, ni un medio banano, ni un medio mango, ¿no? No somos frutas, tampoco estamos incompletas, tú tampoco estás incompleto, eh, pero en su momento sí tenía como una búsqueda constante de ese otro que va a llegar a complementarme y ese otro que cuando nos juntemos va a ser como una alineación perfecta. Em, y claro, pues si yo toda la vida ando buscando una media naranja, pues nunca la voy a encontrar, porque pues no va a llegar nadie a completarme. Y en algún momento sí siento que como que dejé pasar oportunidades porque sentía que no cumplían, como les conté, esa lista interminable desde el inicio y no sentía pues que era mi alma gemela y esto obviamente basado en puras fantasías, puro cine y como muy distante de lo que es la realidad hoy por hoy, ¿no? Mm, Otro mito súper importante del que también quiero hablar es el amor lo puede cambiar. Es decir, si me ama va a cambiar, gracias a mí va a cambiar. Y creo que esta es una idea que siento que pueden vivir más las mujeres, pero hombres si también las viven, obviamente me encantaría abrir esta conversación. Pero por lo que he escuchado y percibido, como que las mujeres entramos mucho más en este rol de querer cambiar a la otra persona o de querer incluso salvar a la otra persona porque nos creemos poderosas, porque nos creemos cuidadoras, porque nos creemos, bueno, no sé, a veces también siento que es un tema de, hay un, como un tinte de ego en creer que el otro va a cambiar por mí, pero caemos en esa trampa de creer que si amamos lo suficiente, pues esa persona va a cambiar y que va a cambiar por mí además. Y yo hoy por hoy digo, bueno, si el otro quiere cambiar, que cambie por él, ¿sí? Que si como consecuencia de eso beneficia la relación, pues maravilloso, pero si tú quieres cambiar, cambia por ti, cambia porque tienes la convicción y el deseo de hacerlo, ¿no? Pero yo siento que ya, pues, la realidad es que nadie cambia por amor si no quiere cambiar por sí mismo, ¿no? No estamos aquí para salvar a nadie. Y en su momento, yo creo que yo me creía la super salvadora, ¿no? Como, ay, estás súper mal, te están pasando un montón de cosas, estás teniendo bueno, un montón de situaciones, ven, yo te cargo. Porque además no, siento que no ocupaba yo un rol de sostener la mano que siento que hoy por hoy sí puedo ocupar, sino que ocupaba un rol de cargar con el otro, como que lo ponía a mis espaldas. Y eso pesa mucho, el otro pesa mucho. Claro, porque no vinimos a cargar a la gente. Y en su momento yo, que me creía pues la superheroína, la super salvadora, me cargué con personas, con vínculos, y sufrí mucho en ese cargar, porque también, de nuevo, desdibujas tu rol de pareja, ¿sí? Y es importante entender que tú ni eres la salvadora, ni eres la psicóloga de tu pareja, ni eres la, no sé, la mamá de tu pareja, si tú eres la pareja acompaña, la pareja no se echa al otro al hombro, ¿sí? La pareja sostiene la mano. Creo que eso me costó, entenderlo, ¿no? Y lo viví mucho desde también perderme en ese rol de salvadora. También, insisto, creo que aquí viene un tema de ego, de sentirme importante. Yo creo que cuando nos sentimos y queremos ser salvadoras de la otra persona es porque nos gusta sentir que la otra persona nos necesita,
¿sí? Entonces ahí hay como una especie de reconocimiento, la otra persona necesita de mí. Y eso también me hace sentir bien, aunque las consecuencias pueden ser nefastas después, porque a veces abandonar ese rol de salvadora es difícil porque puede aparecer la culpa, por ejemplo. Pero creo que es importante volver a esta idea de tú no viniste a salvar a nadie, ¿no? Y tu rol no es salvar al otro. Si tú quieres ser pareja, tú acompañas, tú sostienes la mano, pero tú no salvas, tú no te echas a la otra persona encima ni la cargas. Considero que en una relación es muy difícil siempre estar como 50-50 en estos términos, probablemente por situaciones, por circunstancias, a veces una persona necesita un poco como dar un poco en ese apoyo y la otra persona necesita recibir un poco más en ese apoyo, pero como creo que estos roles van fluctuando y se van moviendo, pero que no sea siempre yo siempre estoy en disposición de cuidadora, de salvadora, de sostener, de hacerme cargo, etcétera, etcétera, porque también lo que terminó ocurriendo es que terminó anulando como las capacidades de resiliencia de la otra persona, las capacidades de hacerse cargo de su vida, de la otra persona, ¿sí? Creo que pues, esos son algunos pues, de los mitos que hoy traigo y cierro con uno último que creo que está muy ligado a los otros y es que hay que darlo todo en una relación. Y otro también que quiero compartir es que el amor todo lo perdona. Y en este primero de hay que darlo todo en una relación, yo digo, me pucha, darlo todo, incluso lo que no tengo, incluso darme a mí misma al 100. Como amar no debería de implicar vaciarse, sino compartirse, con límites, con cuidado, con equilibrio. Y el amor todo lo perdona, creo que es un mito que nos ha hecho justificar muchas cosas, nos ha hecho justificar violencias, mentiras, engaños. Es decir, cada pareja igual vive esto de maneras muy particulares y está muy bien si tú sientes que hay cosas que puedes negociar y está perfecto. Pero creo que es importante también tener unos límites eh, claros, ¿no? El amor puede ser compasivo, claro que sí. Podemos cometer errores al interior de la pareja, claro que sí. Y qué lindo que desde la compasión podamos aprender y transformarnos a partir de esos errores. Pero también el amor necesita coherencia, dignidad, necesita límites. Entonces, si bien bienvenida la compasión y es hermosa la compasión en los procesos de pareja, pero los límites de la coherencia también, y el amor no debería de perdonarlo todo. Entonces, esto es un poco compartiendo Valentina cómo ha vivido esos mitos del amor romántico a lo largo de su vida. ¿Y ahora qué? Pues ahora no es que viva un amor perfecto ni viva mis vínculos de manera perfecta, pero sí de manera, creo que mucho más consciente. Y aquí entra lo que he aprendido, ¿no? Soltar los mitos no ha sido fácil, no fue fácil, a veces aparecen como una sombra, ¿no? Pero creo que en este proceso era como ir quitándome capas y desaprendiendo lo que parecía normal, ¿no? Lo que todo el mundo te dice que debes buscar en una relación. También entender que cada relación es un universo y cada quien vive sus vínculos de una manera muy particular. Pero al otro lado, cuando atravesé esos mitos, lo que encontré es una forma de amar más libre, más real y más humana. Que cada día sigo aprendiendo, ¿no? Que a veces me cuesta, que a veces puedo caer y a veces vuelvo y veo la luz y salgo, ¿no? Pero creo que entendí que el amor no se trata de sacrificarse constantemente ni de encontrar a alguien que te complete, sino de compartir el camino con alguien que te acompañe, que esté dispuesto a acompañarte, a respetar tu individualidad y a tú respetar la individualidad de la otra persona. Creo que en este proceso y en este camino aprendí la importancia de que amar también es poner límites, de que también es decir no, de que también es elegir desde la conciencia y no desde los miedos, desde los apegos, desde las heridas y no desde la carencia, sino desde toda la abundancia y todo lo que siento que puede llegar a mí de bonito. Si algo de esto te resonó, quiero decirte que no estás sola, no estás solo, nos ha pasado y por eso hacemos este espacio, para hablar de lo que muchas y muchos hemos vivido en silencio,
Entonces, cuéntame qué mitos tú también te creíste, cuáles aún te estás cuestionando, cuáles te cuesta soltar, cuáles estás viviendo. Gracias por estar aquí hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio y si esto te gustó, compártelo. Gracias por estar aquí.